cátedra de diagnóstico por imágenes, donde van a hablar toda la parte de diagnóstico imagenológico, que está muy relacionado con esta parte también de preoperatorio. Cualquier cosita, chicos, a mí no me molestan que me interrumpan, cualquier cosa en el chat o me levantan la manito, entonces podemos hablar y cualquier duda que tengan la podemos evacuar, ¿sí? Entre todos, no tengo ningún inconveniente. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, como dijimos, es el preoperatorio en cirugía dentomaxilar menor. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque ustedes, dentro de los saberes previos que estuvimos viendo anteriormente, cuando empezaron a rescatar los saberes previos, que lo dio muy bien el doctor Víctor Fernández, en los teóricos anteriores, él habló ya de una parte preoperatoria. Hizo una parte introductoria muy buena, donde habla justamente de las generalidades del preoperatorio. Y obviamente donde da las indicaciones, clasificaciones, desde el punto de vista de la cirugía mayor, mediana y menor, ¿se acuerdan? Pero eso es muy abarcativo para lo que es toda la cirugía en general bucomaxilofacial. Lo que nosotros hoy yo creo que voy a hacer básicamente es encuadrar más este preoperatorio a lo que a nosotros nos interesa, que es lo que vamos a ver en un paciente que concurre a la clínica de la Facultad de Odontología, ¿sí? O sea, un paciente ambulatorio que ustedes van a tener cotidianamente todos los días en la facultad, ¿sí? Y lo que más me interesaría es que al final de esta clase y con método perdón, como método de diagnóstico, ustedes puedan poder manejar este tipo de paciente y poder darle cierta tranquilidad para el manejo de las patologías que puede presentar. Entonces, en base a esto, es que nuestro preoperatorio que vamos a ver hoy es en una cirugía menor y no tanto en una cirugía preoperatoria para el paciente que vamos a trabajarlo desde el punto de vista de una cirugía mediana o mayor. Muy bien, dicho esto, entonces pasamos a lo que es el periodo preoperatorio o prequirúrgico. Y se entiende por preoperatorio a la medida de tiempo que transcurre entre el momento en que el cirujano, en conjunción con el paciente, o sea, en conjunto con el paciente, decide realizar una intervención quirúrgica y el momento en que se lleva a cabo la misma. Al mismo tiempo, implica el conjunto de medidas y estudios, o sea, que se realizan en un tiempo dado, tendiente a qué? A tener conocimiento general del paciente para llegar a qué? A un diagnóstico clínico y a colocarlo en las mejores condiciones posibles para así afrontar la intervención quirúrgica. Fíjense que acá básicamente hay tres palabras claves que a mí me interesa mucho, que es diagnóstico clínico e intervención quirúrgica. Pero la otra, que no deja de ser menos, es la conjunción, o sea, el conjunto de medidas, ¿sí?, que nosotros tomamos con el paciente para poder llegar a las condiciones, las mejores condiciones para poder ir a hacer la intervención quirúrgica. Entonces, es así que el preoperatorio, el concepto, podemos decir que es el tiempo que transcurre desde la consulta inicial, o sea, desde que ustedes van a recibir a ese paciente que va a ingresar a la clínica, hasta la implementación de la terapéutica. O sea, pasado por el diagnóstico, toda la preparación para poder llegar a ese diagnóstico, ya sea a través, como vamos a ver más adelante, a través de un diagnóstico clínico e imagenológico, y un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico, volver a comentárselo al paciente y tomar la decisión de cuándo o cómo hacer la intervención quirúrgica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos bien claros de este preoperatorio? Primero, como dice ahí, la elaboración de una buena anamnesis. Y esta elaboración de una buena anamnesis lo hacemos a través de un buen interrogatorio, a través de ¿qué? De la historia clínica. O sea que nuestro primer elemento que vamos a tener como herramienta para empezar a elaborar nuestro preoperatorio es la historia clínica. O sea, fíjense lo importante y la herramienta que tenemos y la que cuentan ustedes para ya empezar a elaborar y preparar este paciente para la intervención quirúrgica. Y después de esta elaboración de esta buena historia clínica, de este interrogatorio, de esta anamnesis, para poder llegar hacia el motivo de la consulta y poder saber básicamente un diagnóstico presuntivo de lo que tiene nuestro paciente, la implementación de alguna medida a partir de esa anamnesis. Y las medidas no son más que los estudios o medidas
de tratar de llevar las mejores condiciones posibles, ya sea para nuestro diagnóstico y preparación de ese paciente, para realizar la intervención quirúrgica. Entonces, fíjense la importancia que tiene, ya sea, como dije primero, la herramienta número uno, que es la historia clínica, a través de ese interrogatorio, y luego la implementación de las medidas. Que esas medidas pueden ser algún estudio complementario, como vamos a ver más adelante. ¿Quedó claro esta primera parte? ¿Fui claro? Sí, doctor. Bueno, me alegro. Dijimos que todo esto era importante ¿para qué? Para llegar a la intervención quirúrgica, ¿no? Que es lo que nosotros por eso decíamos que este preoperatorio es un preoperatorio para una cirugía o una intervención quirúrgica menor, que es lo que ustedes van a hacer en la clínica. Entonces, la intervención quirúrgica consta de 3 periodos perfectamente diferenciados. Pregunta de examen y de taller. Así que anoten. También para los docentes, si están escuchando esta clase, que van a tener que dar el tutorial o el taller. Entonces, estos periodos son periodo preoperatorio, que es el cual nosotros ahora vamos a ver, vamos a desarrollar en esta clase teórica. Un periodo intraoperatorio, que vamos a empezar con teóricos sucesivos, que son los pasos de la operación, justamente la operación propiamente dicha, que ya son una vez que estamos en la intervención quirúrgica. Y un tercer periodo, que es el postoperatorio, que es ya el periodo por el cual nosotros queremos ver los controles, el seguimiento de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son los 3 periodos, un periodo preoperatorio, un periodo intraoperatorio y un periodo postoperatorio. ¿Cuál vamos a ver hoy? El periodo preoperatorio, o sea, la preparación de ese paciente para esa intervención quirúrgica. ¿Y cuáles son las evaluaciones, digamos, y manejo del paciente? ¿Qué tenemos que evaluar para manejar nuestro paciente? Y ese riesgo quirúrgico lo podemos clasificar ¿en qué? En un riesgo asociado con el procedimiento, un riesgo relacionado con el profesional, un riesgo relacionado con la anestesia y un riesgo relacionado con el paciente. O sea, cada paso, cada actividad clínica que nosotros vamos a hacer y que vamos a tener una intervención quirúrgica, lleva un riesgo, ¿no? Y eso se lo puede clasificar en base a estos 4. El riesgo asociado con el procedimiento es justamente tener el conocimiento de saber qué vamos a realizar, chicos. Por eso es sumamente importante el paso que estamos haciendo ahora, que es que nosotros por ahí le exigimos o le preguntamos en la clínica, es saber qué van a saber, qué van a hacer, el saber hacer, ¿sí? Por el cual, si ustedes van a hacer una exodoncia de una pieza dentaria, ejemplo 16, mínimamente tenemos que saber la técnica anestésica de base, ¿sí? La técnica anestésica de complemento y la de cierre de circuito, para poder hacer la técnica anestésica correctamente y después poder hacer el procedimiento de la exodoncia. O sea, fíjense que ahí ya tenemos que saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Un riesgo relacionado con el profesional, con respecto a la formación, o sea, a ustedes, ¿sí? O sea, cómo ustedes están o no en capacidad técnica, por decirlo de una manera, quirúrgica para realizar el acto. No es lo mismo por ahí pensar en sacar un resto radicular o una pieza normalmente implantada a sacar un tercer molar impactado o retenido o incluido en el maxilar, en el cual los conocimientos de ese profesional por ahí tienen que aumentar de acuerdo a la, digamos, al grado de severidad que tiene que tener nuestro acto quirúrgico. Entonces, esto también tiene que estar bien sedimentado desde el punto de vista de los conocimientos técnicos quirúrgicos por parte del profesional. Y un riesgo relacionado con la anestesia. Y esto habla generalmente, toda intervención que nosotros vamos a realizar en la cavidad bucal desde el punto de vista de la intervención, debería llevar una intervención o un bloqueo anestésico. Generalmente, el tipo de anestesia que nosotros vamos a realizar en la clínica es un tipo de bloqueo de anestesia local, regional.
ya sea troncular o terminal, por los cuales obviamente que vamos a tener que infiltrar a nuestro paciente y vamos a tener que conocer las zonas anatómicas de esos reparos anatómicos de nervios para poder hacer correctamente los dichos bloqueos. Entonces, fíjense, y esto a la vez, todo lo que conlleva, porque tenemos que hablar de sustancias farmacológicas como es la sustancia anestésica, todos los riesgos y complicaciones que pueden llevar en el paciente. Entonces, fíjense la importancia de conocer justamente la sustancia anestésica que vamos a introducir en el organismo del paciente y hacer un buen interrogatorio, como dije anteriormente, una buena anamnesis, para que justamente evitar algún tipo de riesgo o complicación con respecto a este tema. Y un riesgo relacionado con el paciente. ¿Y a qué se refiere con esto? Y no ser porque está el último en la lista el menos importante. Yo le diría que es el más importante y más teniendo en cuenta lo que estamos hablando hoy, que es un prequirúrgico. Fíjese que en la historia clínica yo le decía que es nuestra primera herramienta, nuestro primer instrumento que tenemos para empezar a armar este prequirúrgico. ¿Y por qué? Porque justamente nosotros a medida que vamos haciendo el interrogatorio, o sea, la anamnesis, nosotros vamos interrogando o hablando con el paciente y le vamos haciendo ciertas preguntas para ir completando la historia clínica. Y a medida que nosotros vamos hablando con el paciente y completando la historia clínica a través de los diferentes ítems que tiene, uno va haciendo un estudio exhaustivo de aquellos problemas o no orgánicos fisiológicos que pueden tener ese paciente, los cuales son sumamente importantes para el momento de tomar la decisión de lo que decíamos hoy del prequirúrgico. ¿Se acuerdan cuando dijimos hoy, hablamos de la definición y el concepto? Dijimos que es el tiempo, lapso de tiempo que transcurre desde el momento que tenemos la consulta inicial hasta el momento de la intervención quirúrgica. Entonces, fíjense que en ese periodo, en ese lapso de tiempo donde hacemos la historia clínica, redactamos, es donde ya tenemos que ir tomando esa información para justamente ir evaluando el riesgo relacionado con el paciente. Entonces, y acá hablamos justamente de aquellas patologías orgánicas que puede llegar a tener, problemas coronarios, problemas de base como ser diabetes, lupus, algún tipo de enfermedad inmunoadquirida como el HIV. Entonces son todos aquellos factores o enfermedades o patologías que pueden ir afectando fisiológicamente y los cuales ya nos va marcando, ¿sí?, qué tipo de paciente va a ser en base a lo que es evaluación y manejo de este paciente. Y ahí podemos evaluar lo que decimos acá, que dice claramente que es el riesgo quirúrgico. Muy bien. Ahí está. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo en el paciente quirúrgico? Los factores de riesgo que se puede aparecer en el paciente quirúrgico se puede ver bien claramente en dónde. Como dije, primera herramienta, fíjense, la historia clínica. Una buena redacción de la historia clínica. Complementando cada ítem de la historia clínica desde el motivo de la consulta, escuchar claramente al paciente por el cual viene, redactar bien los motivos, cómo está fisiológicamente, el estado actual, antecedente de la enfermedad, y ahí poder redactar. Y uno de los puntos que tenemos que tener bien presente, por eso lo puse ahí al lado de historia clínica, es el consentimiento o asentimiento informado. No olvidarse de hacerles firmar, chicos, en la clínica, el consentimiento informado. No se olviden que la historia clínica es un documento médico legal, odontológico, en el cual es sumamente importante para que nosotros podamos redactar y tener justamente el historial de nuestro paciente, pero la firma del consentimiento de él de lo que nos está autorizando a que nosotros le podamos hacer. Y si es un menor de edad, no le hacemos firmar el consentimiento porque en ese caso estamos hablando de un asentimiento informado. Este asentimiento informado tiene que hacerse con la presencia de un mayor de edad, o sea, un tutor, padre o madre. Esto es sumamente importante en el momento, porque ustedes van a ver y van a trabajar en la clínica
este año, con muchos pacientes que lleguen, ya sean mayores de edad o menores de edad. Entonces, en estas cuestiones son sumamente fundamentales para poder hacer el consentimiento informado. Después tenemos los parámetros fisiológicos, sumamente importante, lo que yo le decía, ver cómo está fisiológicamente ese paciente, ¿sí? Obviamente, si tiene algún problema, si toma alguna medicación, no, qué tipo, anotar en la historia clínica. Por ejemplo, el paciente sufre o tiene presión alta. Bueno, ¿qué es presión alta? ¿De cuánto hablamos? ¿Está controlado? ¿No está controlado? ¿Está medicado este paciente o no está medicado? Y si es así, ¿cuál es la medicación? Esas cuestiones, chicos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces eso nos hace ver por si después tenemos que hacerle algún tipo de medicación o tenemos que suministrarle algún tipo de fármaco, o en el caso de la anestesia, como dije anteriormente, ver si no puede ser una retroalimentación positiva o negativa con el fármaco que está consumiendo el paciente. Si hay o no infección en la zona. ¿Por qué? Porque eso va a variar totalmente la forma de cómo voy a trabajar y voy a ver o voy a hacer la intervención de la zona o el lugar donde voy a intervenir. Si voy a dar una medicación previa o no con respecto a mi paciente. Y eso es sumamente importante en el momento de hacer la valoración clínica imagenológica, como vamos a ver más adelante, para ver cómo voy a trabajar. Pero controlar la infección es sumamente importante, ya sea previo al acto quirúrgico, durante el acto quirúrgico o post acto quirúrgico. Las infecciones son justamente focos que se pueden generar en el momento previo o antes o después, en los cuales hay que controlar porque se los puede complicar o se los pueden ir de las manos desde el punto de vista quirúrgico. Prevención de las complicaciones. Fíjense la importancia acá de este ítem, porque en base a un buen preoperatorio, un buen prequirúrgico, nosotros podemos desarrollar o ya ir viendo o previniendo, como dice ahí, futuras complicaciones. Por ejemplo, si yo sé que es un paciente que tiene para hacerse extracciones múltiples de restos radiculares, yo ya al hacer el preoperatorio, primeramente voy a hacer una seriada radiográfica, voy a ver cómo se encuentran esas piezas dentarias desde el punto de vista imagenológico, si hay alguna relación con alguna estructura anatómica que puede comprometer mi acto quirúrgico, y si encima ese paciente, pongamos, tiene algún tipo de enfermedad de base, diabético no compensado, ya podría pensar en alguna medicación previa de profilaxis para que justamente evitar, como dijo el punto anterior, algún tipo de infección. Entonces, fíjense la importancia de la preparación previa del paciente, chicos. Yo entiendo que ustedes por ahí en la clínica y por el apuro, fíjense que este año vamos a tener la suerte de poder trabajar todo el año. ¿eh? Todo el año vamos a poder trabajar tranquilamente. Entonces, yo le aconsejo, le diría, que se tomen el tiempo necesario para preparar bien a los pacientes. ¿Sí? Ni hablar desde el punto de vista de la historia clínica estomatológica, que ya la estuvieron viendo en la clase pasada con la doctora María Mercedes González. Ni hablar de las lesiones, que también sé que ya la estuvieron viendo. Y ahora con este punto. Entonces, después de acá va a hablar la doctora Romero, donde va a hablar los aspectos imagenológicos, o sea, la importancia de sacar una radiografía previa, de hacer las diferentes interconsultas, de hacer la ficha estomatológica, de hacer la ficha periodontal previa, que es sumamente importante. No es pensar solamente que porque veo los restos radiculares o los focos sépticos, ir a eso, y me olvido de hacer un balance o un diagnóstico general de la cavidad bucal. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y por último, y no deja de ser el menos importante, la educación del paciente. ¿Y a qué se refiere con este punto, chicos, de hablar de educación del paciente? ¿Significa que nosotros tenemos que ver si el paciente hizo la primaria, la secundaria o si va a la universidad? No, no tiene nada que ver. La educación del paciente significa cómo nosotros le educamos a nuestro paciente o cómo nosotros lo vamos preparando, ¿sí? Con información precisa, concisa y entendible para él de lo que se le va a realizar. No por ahí lo que yo decía anteriormente, apurarnos, pobre, pensar que frente a nosotros hay una persona, ¿sí? Hay un paciente, como dice, pero es una persona, en los cuales también necesita información, necesita saber qué se le va a hacer,
por qué se lo va a hacer de esta manera y en qué tiempo. Entonces, es importante empezar a conocer estas cuestiones, tanto desde el punto de vista bioético como desde el punto de vista legal. O sea, respetar a nuestro paciente con la información. Entonces, a eso significa educar. Significa explicarle qué se le va a hacer, que se le va a hacer una placa radiográfica, que tiene un resto radicular, que primero se le va a desfocalizar o que primero se le va a trabajar desde el punto de vista periodontal o se le va a hacer la ficha estomatológica, un examen de la boca, que después seguramente si hay que darle medicación se le va a dar medicación, que en el momento de la cirugía explicarle qué es la cirugía, en qué consiste. Una vez que se hizo la cirugía, si se le hizo sutura, bueno, explicarle cuándo tiene que venir a los controles, cuándo tiene que retirar los puntos, cuándo tiene que volver para los controles radiográficos. Bueno, esas cuestiones del plan de tratamiento hay que explicarlo al paciente. Y eso significa educar al paciente. ¿Quedó claro, chicos, esta parte? Sí, Sí, doctor. profe, perfecto. Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? Sí, doctor. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Ya tomado matecito de paso. Hoy trabajé todo el día. Encima el día se acompaña. Las tortas fritas. También, también. Muy bien. Está para la torta frita. Bien. Acá un poquito más de lo mismo que veníamos dando. Entonces, la evaluación por sistemas. No voy a entrar en detalle acá porque esto es mucho de fisiología. Pero es importante conocer, chicos. Esta es la parte que, a ver, si yo, el año pasado hablaba con un grupo de colegas, con el doctor Colomba, que por ahí lo conocen, obviamente, y decíamos, qué bueno es empezar a hacer un estudio de qué tanto cargamos la historia clínica, cuánto realmente le damos de valor a la historia clínica para recaudar, retomar, recaudar, recolectar datos que nos sirvan para poder hacer una buena valoración de nuestro paciente. Y realmente yo no sé si nosotros estamos haciendo en un 50 o 60%. Capaz es mucho lo que estoy diciendo. O sea, hay parte de la historia clínica que se pierde, no se rellenan. Entonces, y hay veces que esa información es sumamente importante para nosotros. Entonces, en eso que yo estoy comentando es esta evaluación por sistema. Realmente preguntar, hablar y ver realmente con el paciente si no tiene, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades renales, hepáticas, endocrinopatía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente ahí ya podemos empezar a evitar muchos de los problemas o complicaciones que se nos pueden aparecer. Y fíjense en este periodo, el preoperatorio, es donde ya podemos recolectar esta información. Fíjense que cualquiera de estas que dijimos, tanto las cardiovasculares como las pulmonares crónicas, ¿con qué puede estar muy relacionado? Y con las técnicas anestésicas, generalmente. Pacientes que se descompensan justamente por estas cuestiones. Las enfermedades renales hepáticas endocrinopatias puede darse justamente por la medicación que se le puede dar al paciente, ya sea previa o postquirúrgica, ya sea con antiinflamatorios, de los tipos corticoides, de los AINES o de los mismos antibióticos. Entonces, conocer esto no habla de que uno tenga que ser médico, porque gracias a Dios tenemos encima la suerte de que en las clínicas que estamos trabajando, en las clínicas integradas, también participan con nosotros varios colegas y entre eso tenemos médicos donde cual podemos hacer la interconsulta. Entonces, fíjense la importancia de poder tocar estos temas, poder abordarlo y poder estudiarlos bien al paciente. Entonces, fíjense la importancia de conocer los datos dentro de la historia clínica de esto y poder recolectarlos y poder asentarlos en la historia clínica. Por lo menos asentarlos. Que eso también, desde el punto de vista legal, es muy importante. Bien, y acá sí ya entramos mal lo nuestro. ¿Por qué? Porque obviamente que acá, ¿dónde hacemos? Cuando hacemos la anamnesis, que es el interrogatorio y le vamos hablando al paciente, llega un momento que llegamos al diagnóstico, ¿no? Que es la parte nuestra. Decimos, bueno, el motivo por el cual el paciente llega, doctor, me duele la muela, doctor, no sé, me sale una llaga, comentarios que siempre llegan del paciente, o me duele la zona en esta zona, o me arde la lengua, bueno, entonces
Esas cuestiones son los motivos del paciente, los motivos de las consultas. Pero después uno, a medida que va interrogando o va avanzando en la historia clínica, llega una parte que dice antecedente de la enfermedad actual. Entonces, obviamente, esa anamnesis empieza a transformarse en algo ya. Una exploración clínica, que es a través de la inspección y palpación, ¿no? Uno empieza a inspeccionar, a palpar con un espejito, una triada, empieza a tocar con una gasa, empieza a explorar la cavidad bucal, que ustedes ya eso muy bien se lo explicó en el examen estomatológico. Después hace un estudio imagenológico, que eso se lo va a explicar ahora la doctora Romero, después en mi teórico, donde obviamente hace una placa radiográfica, una técnica, una película, una placa periapical, una película periapical. Entonces, ese es el primer diagnóstico, digamos, rápido que tenemos en la clínica. Después, obviamente, podemos pedir exámenes complementarios, ya sea, si esa imagen periapical me queda con muy poca información, yo quiero saber más porque vemos que hay una línea o que cruza sobre la zona, una fractura, o vemos una zona radiolúcida que ya supera la placa radial, igual podemos pedir una panorámica. ¿eh? Si es una zona retromodular y vemos que hay alguna estructura, podemos pedir algo más, podemos pedir hasta una tomografía, un dental scan con BIM. Otro estudio complementario es si vemos que el paciente sistémicamente nos dice que no está bien compensado, que él es diabético, pero no sabe, y tuvo problema de coagulación. Bueno, le podemos pedir un laboratorio de sangre, un análisis clínico, que dentro de ese análisis clínico puede ser un hemograma, un coagulograma, una glucemia, en caso de un diabético, para ver cómo está, compensado o no para el momento de la intervención quirúrgica. Bueno, un sinfín de estudios, ¿no es cierto?, que lo que hacen es, o medidas, o estudios, como dice bien, para poder hacer nuestro correcto diagnóstico. Y fíjense abajo lo que dice. Imprescindibles para efectuar un correcto diagnóstico preoperatorio. Ahora, todo lo cual dará lugar o no a una indicación quirúrgica. Y ahí se transforma en prequirúrgico. Fíjense esta línea tan delgada que hay entre decir preoperatorio y prequirúrgico. Cuando muchos por ahí pueden decir que es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero de acuerdo al estado o el momento cronológico en base a los estudios o complementos que uno le puede pedir. ¿Quedó claro esta parte? Porque me parece que es importante poder conocer esto. Doctor, ¿y qué pasa ¿Sí? si el paciente desconoce que tiene alguna enfermedad, ya sea cardíaca o de cualquier tipo? Muy bien. Y tenemos dos. ¿Quién pregunta? Perdón. Yo, Piazzi Juan. Es Piazzi, Juan. Bueno, a ver, Juan. Acá puede pasar dos cosas. Que te puede pasar que el paciente llegue a la clínica, como vos decís, en un buen criterio, y vos, obviamente, él desconoce que tiene un problema coronario, ¿no? Entonces, qué sé yo, la intervención le haces y nos damos cuenta cuando, por ejemplo, le hacemos la técnica anestésica, que puede tener una reacción, ¿no? Vasovagal, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, obviamente, es muy difícil que vas a tener alguna complicación excesiva en ese momento porque tengas una técnica o un bloqueo anestésico, ¿sí? Pero lo bueno es que después que termine la intervención, o si no se llega a hacer la intervención, vos lo puedas mandar a hacer una interconsulta con el cardiólogo para poder ver en qué condiciones está o por qué llegamos a esas condiciones. ¿Se entiende, Juan? Sí, sí, profe, se entiende bien. Gracias. Bien. Entonces, o la otra, ¿cuál es? ¿Cuál puede pasar? Que vos sepas, que vos estás haciendo la historia clínica y el paciente te diga, mira, Juan, estoy operado, me operaron hace un año o 2 años. O sea, por decirte, estoy dando un ejemplo, ¿no? Y me pusieron 2 bypass. Y desde ahí me quedé con una pequeña arritmia coronaria, ¿no es cierto? Y estoy medicado con esto. Entonces vos decís, epa, puede pasar eso. Entonces vos qué decís? Bueno, señor, no hay ningún problema. ¿Usted está tratado? Sí, yo tengo mi cardiólogo. Bueno, entonces, vos ahí lo preparás, lo dejás en stand-by, vos estás haciendo un buen preoperatorio, pero ¿qué haces? Haces una interconsulta con su cardiólogo. Entonces vos le haces una nota diciendo una interconsulta. Estimado doctor Gómez, ¿no es cierto? Se llama el cardiólogo. Su paciente, mi paciente, nuestro paciente en común, vamos a tener que hacerle, por ejemplo, porque justo vino para hacerse una exodoncia de un resto radicular.
voy a tener que usar, por los cuales voy a tener que utilizar anestesia con hiperínfravermelho. Sugiero que me evalúe el paciente bajo anestesia local, riesgo quirúrgico mínimo. ¿Sí? Y eso le mandás. Y ahí el cardiólogo te va a responder, muy probablemente. Estimado Juan Spiazzi, le sugiero que utilice anestesia sin vasoconstrictor, dado las condiciones fisiológicas de mi paciente por la medicación, riesgo quirúrgico bajo. Atentamente, tac. Y ahí vos te quedás tranquilo y le podés hacer la intervención, Juan. ¿Quedó claro esta parte? Buenas tardes. Sí. Doctor, buenas tardes. Y una consulta, si el paciente, por ejemplo, llega de urgencia con un dolor y tiene esa afección coronaria, ¿qué hacemos en este caso? Porque si le duele, nosotros ¿qué procedemos a hacer? Totalmente. Lo que pasa que justamente vos tenés que ver que en el caso de que el tema es lo siguiente. ¿Quién me escribió? Lo escucho entrecortado, lo escucho. Lady Vanessa. Bueno, Sí, doctor, lo escucho entrecortado, no le estoy escuchando lo que me está diciendo. No sé, ahí, ¿me escuchás ahí? Yo tampoco te... ¿Ahí me escuchás? ¿Hola? Bueno, en el caso que el paciente llegue con dolor, vos ahí lo que tenemos que hacer, tenemos que evaluar el dolor si es por una pieza dentaria vital, o sea, obviamente le duele por el que es un resto radicular o porque la pieza dentaria está íntegra porque tiene una carie penetrante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros del módulo de diagnóstico y patología? Le vamos a hacer fíjense que, por ejemplo, que llegue con un canino con una pieza dentaria 13, porque tiene una carie penetrante, pero digamos que llega a cámara pulpar y le duele, ¿no? Pero la pieza dentaria está íntegra. ¿Uno qué haría? ¿Ustedes qué creen? ¿Le vamos a sacar la pieza dentaria o la vamos a proteger a la pieza dentaria? La protegemos. O ya, la vamos a cuidar, ¿no es cierto? No la vamos a sacar. Entonces, fíjate cómo ahí cambia, a Vanessa le estoy respondiendo, no sé si fue ella la que me respondió, a todos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahí es mandar, hablar y hacer la interconsulta y la derivación, ¿para qué? Para el módulo de rehabilitadora. Para que ahí evalúen la pieza dentaria o le hagan la apertura porque vaya a cámara y va a tener un tratamiento de conducto, o bien porque pueden hacer la extirpación de la carie penetrante y ponerle una obturación y salva la pieza dentaria. Ahora, ¿hasta ahí me entendieron? Sí. Bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si viene con ese mismo y vemos que tiene una carie penetrante, prácticamente destrucción, o viene ya con una fractura? Entonces obviamente lastimó la cámara pulparia y viene con sensibilidad y dolor. Si vemos y hacemos la evaluación prequirúrgica y consideramos que no se la puede salvar la pieza dentaria, ¿ahí qué hacemos? Lastimosamente, ya lo trabajamos nosotros desde el módulo para hacer la exodoncia. ¿Te respondí, Lady? Pues no logré escuchar bien lo primero que estaba explicando porque se entrecortaba. Entonces, no sé, me sigue generando la duda de si lo tratamos con lo último que dijo, de que antes de que dijera de enviarlo a rehabilitadora, Por porque lo eso te demás estoy no, diciendo. no escuché. Tenés dos posibilidades. La pieza dentaria viene íntegra, pero solamente viene con una pequeña carie o molestia o dolor. Entonces, obviamente no lo vas a sacar. Si la pieza dentaria está íntegra, está entera, tanto en su porción coronaria radicular, con una pequeña carie, lo vas a mandar y lo vas a tratar en el módulo de rehabilitador. ¿Hasta ahí me entendés? Ahora sí. Bien. Si ahora viene con una fractura coronaria o con un resto radicular, con un tejido inflamado, y vemos que desde el punto de vista clínico, imagenológico, no lo podemos salvar, y obviamente le hacemos la exodoncia en el módulo. ¿Estamos bien? Claro, pero mi duda es, en este último caso, dado que si viene con todo este problema que me acabo de decir, y el paciente tiene una
afección del corazón, que no se le puede colocar anestesia con epinefrina. Entonces, si viene con tanto dolor, ¿qué hacemos en ese caso? Ah, bien. Y bueno, ahí tenemos que poner la balanza costo-beneficio. A ver, lo que nosotros tenemos que evaluar en ese momento, Lady, es ver cómo está el paciente en ese momento. Si ese paciente viene con la afección, ahora te entiendo más tu pregunta. Si el paciente viene con una afección coronaria y obviamente te dice en el interrogatorio que vos le estás armando la historia clínica, te dice que no lo ve a su cardiólogo hace más de un año, que toma la medicación de vez en cuando, y vos tenés un alto riesgo de que cuando le quieras hacer la intervención vas a tener un problema. Entonces, ¿qué es lo que vos recomendás? Yo, ¿qué te recomendaría ahí? Frenar todo, por más que el paciente esté muriendo de dolor, y vas a tener que hacer o una interconsulta con su cardiólogo para ver en qué sistema o en qué estado o cómo está el estado fisiológico de ese paciente para poder hacer la intervención quirúrgica. Y obviamente lo vas a manejar el dolor por otro lado, a través de un analgésico, un antiinflamatorio menos invasivo para ese tratamiento. ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Hola? Profe, sí se entiende. Pero creo que se me Profe, cortó. Sí, creo que se le cortó a Vanessa. Ah, bueno, pero ¿se entendió la idea? Ahí final. Qué pena. Sí, sí, doctor. Sí, profe, sí. Bueno, mal. sí, Bueno, pero quedamos alcancé a entonces. escuchar algo. Bueno, ¿se entendió entonces esta parte? La diferencia entre lo que es el preoperatorio y el prequirúrgico, básicamente. Así avanzamos. Me encantó. Bueno, si hay más preguntas, me dicen, ¿eh? Seguimos. Si no, nos vamos a quedar 3 horas acá. Bueno, la preparación del paciente para efectuar una intervención quirúrgica. Entonces, ¿cuáles son los factores o qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Esta parte es sumamente importante. Pregunta de examen y de taller. ¿Eh? Así que para mis tutores, mis colegas y para ustedes alumnos. Lo primero es la preparación física. ¿Eh? ¿Cuál es la preparación física? Lo que dijimos, examen clínico, examen imagenológico, ver cómo está sistémicamente mi paciente, ¿sí? Fíjense cómo está, lo que veníamos hablando anteriormente, si tiene alguna patología de base, cómo tratarla, cómo medicarla, etc. La preparación psíquica. Esta parte es sumamente importante, chicos. Se refiere a qué? Hablar con el paciente, comentarle. Por favor, le pido, yo entiendo que ustedes por ahí están apurados, por ahí no tuvieron mucho contacto con clínica y que este va a ser su primer contacto con pacientes, ¿no? Creo que estoy equivocado, hace 2 años que ustedes están desde la pandemia, están volviendo este año a las clínicas, ¿no? Entonces, Sí, es sumamente importante, chicos, hablar con el paciente, comentarle lo que le están por hacer, ¿sí? ¿A qué viene el paciente? Porque todos sabemos que va a la clínica de diagnóstico de patología a sacarse un diente, porque esa es la realidad. Y no es así. Es uno de los tratamientos que puede tener. Acuérdense, entonces, hay que motivarlo al paciente, hay que comentarle, hay que enseñarle lo que yo le decía, educarlo, hablar con ellos, tomarse su tiempo, ¿sí? No solamente venir, darle 2 indicaciones, sentarlo en el sillón, llevarlo de ahí a sacarle una radiografía, venir y ya un poco más cuando se da cuenta le están anestesiando. Entonces, esas cuestiones, por favor, vamos a tratar de evitar. Hay que ser más humano desde el punto de vista más profesional, chicos, y tener en cuenta de poder hablar con el paciente, poder enseñarle, mostrarle, comentarle qué es lo que le están por hacer, ¿sí? Eso es sumamente, desde eso hablamos de la preparación psíquica, que él esté consciente a qué viene y para qué viene a la clínica. Y por último, la preparación medicamentosa, farmacológica, en el caso que se necesite, ya sea una medicación previa, por ejemplo, me ha pasado que tenemos que operar o tenemos que tomar una biopsia o tenemos que drenar un quiste, o hacer una quistectomía, que eso lo vamos a hacer por ahí en la clínica, se puede aparecer, o restos radiculares que vienen con una infección, y por ahí en el momento, en el día no se trabaja. ¿Por qué? Porque decidimos en conjunto con el equipo de farmacología, por ahí hacer una medicación previa. Entonces lo medicamos, mientras tanto podemos hacer la historia clínica, la seriada radiográfica, y a las
sesión siguiente, o sea, a los 7 días, ahí hacemos la intervención quirúrgica. O al revés, puede ser que por ahí hacemos la intervención quirúrgica, la cirugía se complicó, tuvimos que hacer algún tipo de ostectomía, tuvimos que lastimar el tejido blando, o por ahí se no. Y para evitar que por ahí se pueda infectar o que genere algún tipo de problema o infección a futuro, lo medicamos en el momento. Pero es una forma de ir preparando toda esta parte del paciente para llevarlo en las mejores condiciones posibles. Entonces, por este motivo es importante valorar al paciente cuando se haya comprobado una patología existente en cuanto a qué. Y a estas 3 cuestiones. La gravedad y la cronicidad de los síntomas. O sea, ¿cuál grave, ¿sí?, son los signos y síntomas que trae ese paciente? Fíjense que acá, con respecto a lo que hoy me preguntó Lady, Vanessa. Fíjense acá este punto es para eso. Ver eso, en base a la cronicidad, la gravedad. ¿Hola? ¿Alguien me quiso preguntar algo? Bueno. No, profe. No, doctor. Perdón. La capacidad fisiológica de respuesta del paciente. Eso es otra cuestión. Tenemos que ver, por eso es importante estudiarlo al paciente. Hay veces que por ahí nosotros queremos hacer intervenciones quirúrgicas muy grandes en pacientes que por ahí sistémicamente no lo pueden tolerar. Ya sea porque tienen alguna patología de base, porque no están compensados, porque son mayores de edad. No es lo mismo, chico, operar a un paciente joven, entre 20 y 30 años, que operar por ahí a un señor o una señora de 70, 80 pirulos. Entonces, esas cuestiones es las que nosotros tenemos que medir dentro de nuestra, como dice ahí, dentro de nuestro prequirúrgico en el momento de valorar o hacer una valoración de nuestra intervención quirúrgica. Y obviamente, como dice ahí por último, la medicación farmacológica en el caso de que el paciente ya traiga una medicación previa porque él consume, ya sea por una patología de base, o bien por lo que nosotros vamos a utilizar como fármaco, ya sea la sustancia anestésica o algún tipo de analgésico o antibiótico que podamos darle nosotros. Y acá sí, llegamos a los tipos de preoperatorios. Y acá tenemos un preoperatorio normal para pacientes ambulatorios. Paciente ambulatorio, ¿a qué llamamos paciente ambulatorio? Paciente ambulatorio es aquel paciente que puede venir, ingresar por sus propios medios. Generalmente el paciente ambulatorio es el que viene por sus propios medios a la consulta, a la sala de espera, se atiende y se retira. Después tenemos un preoperatorio normal para pacientes de internación, que es en el caso que nosotros posiblemente no lo vamos a ver, gracias a Dios. Preoperatorio de urgencia para paciente ambulatorio y un preoperatorio de urgencia para paciente de internación. ¿Sí? Estos 4, anótenlo bien, de los cuales, ¿cuál va a ser la mayoría de los casos que vamos a tener en la Facultad de Odontología o ustedes van a tener como pacientes? Van a preparar un preoperatorio normal para paciente ambulatorio. O sea, un prequirúrgico básico para cirugía ambulatoria menor. Ese va a ser, anoten, pregunta de examen, para que ustedes sepan con qué tipo de preoperatorio, qué tipo de paciente ustedes van a trabajar con respecto a la preparación de estos pacientes. ¿Y en qué se basa básicamente? En estos ítems. Una historia clínica, donde podemos hacer un interrogatorio con la firma del consentimiento informado, un buen interrogatorio. El estudio clínico, como dije, inspección y palpación, que eso usted lo hace. Estudio imagenológico, mínimamente una radiografía periapical. Estudios complementarios, acá es de acuerdo a la severidad del caso, o puedo pedir un estudio de mayor superioridad desde el punto de vista imagenológico, o otro estudio complementario, ya sea de laboratorio, de análisis clínicos, etc. Las interconsultas, como dije hoy, en el caso de que veamos un paciente que por ahí no sabemos o dudamos el origen de la patología o cómo está sistémicamente, bueno, frenamos y pedimos la interconsulta con su médico, cabecera, y obviamente el tipo de medicación farmacológica que vamos a utilizar, ya sea previa o postquirúrgica. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir, chicos? Que básicamente nosotros tenemos la diferencia en lo que es preoperatorio y prequirúrgico. ¿Se acuerdan de esa línea delgada? Todo lo que hacemos previo
a antes de llevar a las mejores condiciones posibles a nuestro paciente para la intervención es preoperatorio. Del momento que tomamos la decisión se transforma en prequirúrgico, del momento que tomamos la decisión de intervenir. Lo otro, lo que es más me interesa es una buena historia clínica como herramienta para ¿qué? Para preparar nuestro prequirúrgico a través de un buen interrogatorio, una buena anamnesis. Y generalmente lo que yo le decía, el prequirúrgico que utilizamos en cirugía ambulatoria menor es es un prequirúrgico ambulatorio. ¿Estamos? Esta es la bibliografía. Generalmente el libro de cabecera que yo utilizo, el Gay Skoda para esta parte, así que ahí pueden ya tener toda la info necesaria para poder mirar y observar. Y estas son las preguntas orientadoras del taller disciplinar preoperatorio prequirúrgico de cirugía dentomaxilar menor. Vamos a responder rápidamente para que entonces ustedes ya el miércoles puedan trabajar libremente con sus colegas, con sus tutores. ¿Cuál es el fundamento clínico por el que realizo un preoperatorio en un paciente? Dijimos llevarle las mejores condiciones posibles desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Para que justamente podamos realizar la intervención quirúrgica. Pregunta 2. ¿Cuál es el fundamento imagenológico por el que realizo un preoperatorio en un paciente? Bueno, nos vamos a adelantar, acá la doctora Romero va a hablar exclusivamente de eso, pero ¿cuál es la idea? Es poder observar bien la anatomía dentaria y la relación con las estructuras. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones que pueden aparecer en mi preoperatorio. En la intervención, la pregunta 3 dice, en la intervención quirúrgica los 3 periodos perfectamente diferenciados son, ¿se acuerdan? Preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Bueno. Por último, el riesgo quirúrgico puede clasificarse de la siguiente manera. ¿Se acuerdan las 4 partes que yo le decía? Con respecto a la técnica, al procedimiento, a la anestesia y al paciente, a la preparación del paciente. Es fundamental. Y por último, la preparación de un paciente para efectuar una intervención quirúrgica consta de que eran las 4 valoraciones que ya habíamos visto al finalizar. Eso básicamente es para que ustedes manejen el taller, puedan trabajar, y son las preguntas. Con que ustedes esto me puedan manejar, estoy más que satisfecho desde el punto de vista del preoperatorio. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Que ya está la doctora Romero en línea, no sé si hablé mucho. Marisa, ¿cómo estás? Che, me fui Hola, mucho. buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Bien, estamos bien. listos, listos Bueno, para arrancar. bueno, me alegro un montón. Muy Bueno, buena chicos, espero la que... presentación, así que vamos a tratar de hacer como una continuación de toda esta parte, porque también forma parte este tema de lo que es la parte preoperatoria. Por eso no Exacto. quise hacer mucho hincapié en la imagen porque quise dejarte a vos esa parte, pero bueno, la idea es trabajar en Bien. conjunto, que me parece que es fundamental. Chicos, Súper. ¿alguna pregunta antes que arranque la doctora conmigo para entonces evacuamos? ¿Se entendió todo? Bueno, veo manitos, veo bien, espero que parece que se entendió todo. Cualquier cosa, bueno, estoy a su disposición. Yo Sí, le quiero hacer una consulta con respecto a la paciente que tuvimos la semana pasada. sí, Que, bueno, nuestra exodoncia se complicó y pasó a ser una alveolectomía en realidad. sí, Que lo pudo manejar el profesor en el momento, pero hoy nos habla la paciente y nos dice que está teniendo mucho dolor. Y nosotros, perfecto. Y mi pregunta es, bueno, lo ideal sería citar a la paciente, por eso es fundamental los controles. Los controles son fundamentales. Ni hablar. Y segundo, ¿se le dio alguna medicación postquirúrgica? sí, se le dio, ahí le dio la receta que nos pasó. Ajá, Y se le había dado un analgésico. ajá. eh, No te acordás qué tipo de analgésico, ¿no? Bueno, no importa. Forte y florbiprofeno, Ah, bien. Mira, acá 200 miligramos. pudo haber pasado dos cosas, generalmente en la alveolectomía. La alveolectomía, ¿qué pieza dentaria? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué sector y qué pieza dentaria? Rapidito. Fue el sector inferior y un primer molar creo que fue.
Perfecto. Mira, me dijiste, te lo iba a decir, pero bueno, porque quería escucharlo. A ver, voy a entrar rapidito y no voy a entrar en mucho detalle porque si no vamos a estar, pero para que vos tengas una idea y esto. Siempre tienen que tener en cuenta la región anatómica. No es lo mismo trabajar el maxilar superior que el maxilar inferior. ¿Por qué? Primero, el maxilar superior es un hueso mucho más esponjoso, poroso. El maxilar inferior es un hueso mucho más denso, compacto. ¿Por qué digo esto? La vascularización del maxilar superior es mucho mayor y se comporta desde el punto de vista fisiológico mucho mejor que el maxilar inferior. Por eso, ojo cuando hagan las alveolectomías o las exodoncias, simple nomás, del maxilar inferior. ¿Por qué le digo ojo? Cuiden la vascularización. Miren que se forme el tapón o el coágulo óseo. Hagan buena sutura. ¿Por qué? Porque el maxilar superior tiende a cicatrizar más rápido justamente por esta capacidad que tiene. Pero el inferior, al ser un hueso mucho más denso, pierde más rápidamente la propiedad del tapón cicatrizal. Hay que cuidarlo mucho. Más si me decís que tuvo que hacerse una alveolectomía, muy probablemente hubo una injuria del tejido óseo, ¿sí? Se lastimó. Entonces, obviamente que ella pudo haber tenido dos cuestiones. O porque se le infectó este alvéolo o esta zona, o bien perdió el coágulo, entonces formó una alveolitis. Ya puede ser húmeda o seca. Posiblemente una alveolitis seca. No estoy Sí, eso seguro. nos dijo que le salió el coágulo y las suturas ayer. Bueno, ahí está. Bueno, te estoy dando prácticamente cronológicamente lo que puede pasar. Es muy común que pase eso. Acá lo que hay que tratarla, yo te diría que la invites a que venga a la clínica, pobre. ¿Ella es de los días lunes o de los días miércoles? Del miércoles fue. Ah, bueno, entonces llévala el miércoles. ¿Con quién? ¿Qué doctor estuvo con vos? Ay, no me acuerdo. Bueno, Fueron ustedes muchos. bueno, llévala el miércoles, citala el miércoles en la clínica y justamente revean el caso. Muy probablemente lo que van a tener que hacer ahí es hacer un pequeño bloqueo en la zona otra vez y volver a curetear y volver a suturar. No va a haber otra solución. Si no, pobre mujer, le va a molestar muchísimo, ¿sí? Así que esa es lo que te aconsejo. Doctor, yo ¿Está bien, tengo una Agustina? consulta. Gracias, sí, está bien. Doctor, antes de que pase la doctora Marisa, nosotros también tuvimos una complicación con nuestra paciente, pero el mismo día. En este caso que presente una complicación el mismo día, ¿hacia dónde nos debemos dirigir nosotros con Mira, la paciente? principal, el lugar, primero tenés la clínica, si está en el mismo lugar y te pasó a ir, en la clínica. Y si no, el hospital odontológico. No pasó ahí, fue después de que ella se fue a casa y en la tarde nos escribió que no le El hospital paraba. odontológico. El hospital odontológico de la facultad. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, chicos, suspendemos por acá. Cualquier cosa me pueden localizar de lunes a viernes en el hospital odontológico de 8 a 14 horas. Cualquier cosa que necesiten me van y me buscan ahí. No tengo ningún inconveniente por alguna duda, consulta, lo que fuera. Bueno, Marisa, todo tuyo la clase. Bueno, sí, me sacarlo el PowerPoint, Sí, entonces yo sí. comparto el que tengo, por favor. Corto la grabadora y vos grabás lo tuyo después. Yo ya le puse en el aula virtual el material, Ah, listo. Bueno, entonces corto nomás ya acá lo está mío. Dale, puesto. Bueno, sí, gracias. listo. Chao. Ahí dejó de compartir, pues no veo. Sí, creo que sí. Perfecto, gracias. Nos Listo, vemos. Marisa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿hay alguien ahí? Buenas tardes. Buenas Profe. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Están disfrutando? Aparte, ¿qué otra cosa pueden hacer en esta tarde si no es escuchar clases, no? Tomar mates y comer tortas fritas. Mientras escuchan la clase, ¿verdad? Bueno, como dijo el doctor, vamos a ver la parte, le estuve viendo dando la parte de preoperatorio. Ahora vamos a hablar un poquito de radiología, que por lo que vi en estas pocas clases que tuvieron, hasta ahora se han olvidado un poquito de las
de algunas consideraciones que tienen que ver con la técnica. Si bien hasta ahora no habían visto ningún tipo de demostración, no habían tenido nada de práctica, pero ya en segundo año ya empezamos a ver técnicas, la parte de teoría, la volvimos a repasar el año pasado, en tercer año volvimos a repasar la parte de técnicas intraorales, y también vimos la parte de interpretación de lesiones, anomalías y patologías. Así que en este momento lo que nos queda es la aplicación de todos esos conocimientos que fueron viendo hasta ahora en relación al diagnóstico imagenológico con sus pacientes en las clínicas. Bien, como les decía, algunos de estos son conocimientos previos que ustedes ya tenían. Estoy intentando sacar... Voy a agrandar. Bien. Son conocimientos que ustedes ya tenían en relación a las técnicas radiográficas intraorales. Ahí me quedó la pantalla, algo, no sé, ustedes ven un cuadrito. Ahí está. Ahí desapareció. No sabía cómo sacarlo. Bien. Cierra, minimice o mueva cualquier ventana. Bueno. ¿Llegan a ver ahí el PowerPoint? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, se ve. Bueno, Sí, profe. entonces, como habrán visto en estas últimas clases, se hace necesario que ustedes hagan un repaso de todo lo que vimos de técnicas intraorales en segundo y en tercer año, también de procesado radiográfico, porque más o menos le hago un resumen de cosas que hemos visto en estas últimas 2 clases, en realidad las únicas 2 clases. El paquete radiográfico, por ejemplo, no tenían en cuenta lo que se tiene que procesar es la película del interior, no el paquete radiográfico en el líquido revelador. Bueno, ya vamos a ir viendo esos detalles. ¿Llegan a ver o les sale? Ahí está. Ahí desapareció. Por ahí me sale un cuadro que me tapa la parte de la pantalla. Bien, entonces como parte de lo que es diagnóstico, en primer lugar recibimos al paciente. Tenemos una historia clínica que la vamos completando, o sea, a la cual nos lleva a realizar un diagnóstico clínico de ese paciente. Como dijo el doctor, mínimamente, la mayoría de las veces necesitamos una radiografía periapical, por lo tanto, esta parte es la que corresponde al diagnóstico por imágenes o diagnóstico imagenológico. De necesitarse un estudio más complejo para corroborar o para dar un diagnóstico certero de alguna patología determinada, podemos necesitar un diagnóstico ya histopatológico. Bien, por medio de las radiografías nos van a permitir realizar un diagnóstico presuntivo. Por eso, como ustedes se acordarán cuando hacíamos la interpretación de anomalías, lesiones y patologías, siempre citábamos las características de una lesión y decíamos, esta lesión es compatible con, porque decíamos que eso significaba, queríamos decir, esta lesión tiene todas las características de ser una caries, una lesión periapical, ¿sí? Nos damos un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico certero los da el diagnóstico histopatológico. Solamente podemos realizar un diagnóstico definitivo si estamos ante una fractura. Ante una fractura sí, a veces la radiografía es el único medio por el cual nosotros podemos diagnosticar la zona de la fractura, el tipo de fractura. Entonces, en esos casos sí, el valor de una radiografía es mucho mayor. Al realizar la prescripción de imágenes radiográficas en la clínica debemos tener en cuenta el riesgo-beneficio. El riesgo nos referimos al riesgo que tiene la exposición a las radiaciones. ¿Se acuerdan de eso? Cuando dábamos el riesgo que puede tener el exponerse a las radiaciones, que tenía efectos a nivel celular,
sobre células menos diferenciadas el efecto era mayor, ¿sí? Entonces vamos a considerar el riesgo-beneficio. Por ejemplo, si tenemos una paciente que está embarazada, ¿sí? Esa paciente obviamente concurre a un obstetra que es el que va a evaluar el riesgo que tiene la realización de una radiografía para su paciente y el beneficio. Les digo esto porque, por ejemplo, hay obstetras que no aceptan, por ejemplo, como odontólogos, a veces en el consultorio les solemos indicar al paciente o tiene indicación para una endodoncia o una extracción dentaria, entonces en ese caso le solemos solicitar la autorización del obstetra a ver si él evalúa de acuerdo a las características clínicas del paciente, de su paciente, y de esa manera va a evaluar si esa radiografía que se va a realizar el paciente va a ser un riesgo o un beneficio para la misma, ¿sí? Porque hay algunos obstetras que no aceptan la realización de radiografías en pacientes embarazados. ¿Sí? Alguien creo que tiene Milagros, me parece que el micrófono, que interfirió un poquito. Bueno, entonces a eso nos referimos con la evaluación del riesgo y el beneficio que va a traer la realización de esa radiografía para el paciente. Bien. El estudio radiográfico tiene sus limitaciones. Es decir, que si bien nos va a permitir observar muchas cosas, las características de algunas lesiones, el aspecto, pero también tiene algunos factores que pueden influir en que su valor sea limitado. Por ejemplo, como les decía hoy, puede sugerir una patología, pero no la determina. A eso me refería cuando les hablaba de que el diagnóstico radiográfico nos va a dar el diagnóstico presuntivo de una lesión, pero no así el diagnóstico certero. Nosotros podemos ver en una imagen una zona radiolúcida a nivel periapical, que eso podemos decir, bueno, se trata de una lesión periapical que es compatible con un granuloma, ¿sí? Pero solamente el estudio histopatológico nos va a determinar que esa lesión periapical se trata de un granuloma, que nos va a dar el diagnóstico certero. Nos da una imagen bidimensional de estructuras que son tridimensionales. Obviamente la pieza dentaria es una estructura tridimensional que tiene una cara vestibular, lingualo-palatina, mesial y distal. Nosotros solamente podemos ver el aspecto bidimensional, es decir, podemos observar las caras mesial y distal, oclusal, la zona apical, pero no podemos observar las caras vestibular y palatina, y cuando hacemos una técnica como por ejemplo la técnica oclusal, ahí vemos otra dimensión limitada, sigue siendo bidimensional, porque podemos observar las caras vestibular, en ese caso vamos a poder observar las caras vestibular y palatina, la mesial y distal, pero no la oclusal y apical, ¿sí? Entonces, sigue siendo una técnica bidimensional aún en esos casos. No permite la observación de inflamación gingival ni bolsas periodontales, porque no nos permite observar tejidos blandos, eso se acuerdan. Se necesita 40% de pérdida mineral para que pueda visualizarse en una radiografía. Eso significa que, por ejemplo, si estamos ante pérdida mineral a nivel coronario de un 20%, ¿se va a poder visualizar en una radiografía o no? ¿Sí o no? Dice que se necesita 40%. Si tenemos 20% de pérdida mineral, ¿esa pérdida mineral se va a poder manifestar en una radiografía? No, doctora. No. Y no estamos llegando. O sea, según estos son estudios que dicen, en los libros incluso, van a ver que dicen se necesita 40% de pérdida mineral para que pueda visualizarse en una radiografía. Eso se refiere tanto a tejido dentario como también sucede a nivel del tejido óseo. No registra la movilidad dental. Hacemos una radiografía y no podemos decir este paciente, o sea, observando la radiografía no podemos decir este paciente presentaba movilidad dental, ¿sí? Eso no podemos ver a través de una radiografía. La radiografía convencional
lo que les decía recién, no permite observar las tablas vestibular y palatina o lingual, la radiografía periapical convencional, ¿sí? En patologías óseas no nos permite determinar si se trata de una patología activa, tratada o en curación. Significa que cuando estamos ante una pérdida ósea, observamos una disminución de la altura del tabique interdentario. ¿Sí? No podemos decir, bueno, estamos en diagnóstico periodontitis, solamente estamos observando la pérdida de la altura ósea, pero no sabemos si el paciente tuvo en su momento, ¿sí? Un periodo en que haya tenido enfermedad periodontal, se haya registrado esa pérdida ósea, pero haya hecho un tratamiento y curó. Lo que nosotros estamos viendo es simplemente la pérdida ósea. No podemos decir que que en ese momento el paciente presenta una patología activa. No podemos decir que en ese momento el paciente presenta periodontitis, ¿sí? Así que ojo con eso. Toda pérdida ósea no significa que estamos ante un paciente con periodontitis. Se evalúa tanto la parte imagenológica como la parte clínica para determinar en esos casos. Bueno, diagnóstico por imágenes, dijo el doctor. Mínimamente una radiografía con técnica bisectal o periapical, también la llamamos. Si necesitáramos otros estudios, podemos utilizar técnicas oclusales, técnica de Bywin, cada una con sus indicaciones propias, imágenes extraorales en las cuales la radiografía panorámica es la más utilizada, otras radiografías extraorales como de perfil, de frente, teleradiografías, técnicas especiales ya como la tomografía computada médica, que en odontología actualmente se utiliza más la tomografía computada con BIM. Y la resonancia magnética, por ejemplo, si tenemos que evaluar la articulación temporomandibular, sería la técnica indicada. Bien, vamos a hacer acá, dentro de lo que son las prescripciones radiográficas, bueno, estoy esperando. Me salen unos cuadritos que no sé si a ustedes les salen también. Técnicas retroalveolares. ¿Cuáles eran las técnicas retroalveolares? Son estas que dice acá, la técnica bisectal y técnica del paralelo, en las cuales el paquete radiográfico es la que se ubica detrás del complejo alvéolo dentario. Tengan en cuenta que cuando van a realizar la técnica, el rayo necesita atravesar el objeto radiografiar, por lo tanto, el paquete radiográfico siempre va a ir colocado detrás de ese objeto radiografiar, es decir, detrás del complejo alvéolo dentario. En el maxilar superior será en la zona del paladar, en el maxilar inferior será en la cara, a nivel de la cara lingual de las piezas dentarias. Esto ténganlo en cuenta porque algunos errores que hemos visto justamente es el intentar colocar el paquete radiográfico por la cara vestibular. Así que acuérdense siempre que el rayo tiene que atravesar el objeto que queremos radiografiar. Por lo tanto, debe ir posterior a él. Bien, la técnica bisectal, que es la técnica o las técnicas más utilizadas, van a ver que la van a utilizar ahora y la van a utilizar toda su vida como odontólogos. La técnica del paralelo también es una técnica retroalveolar que se caracteriza por presentar una menor distorsión de lo que es las piezas dentarias, las estructuras óseas. En el momento de hacer la técnica, nosotros estamos intentando hacer un diagnóstico del complejo alvéolo dentario, es decir, la pieza dentaria y el tejido óseo adyacente. Para que sea posible poder realizar un diagnóstico, tenemos que visualizar, como dice acá, no debe haber menos de 3 milímetros desde el ápice de la pieza dentaria que nosotros queremos observar y el borde de la radiografía. Entonces no menos de 3 milímetros porque estamos intentando hacer un diagnóstico de la zona periapical también, que en el caso de ustedes es muy importante. Ustedes están por hacer prácticas quirúrgicas, exodoncias, distintas maniobras quirúrgicas por las cuales es muy importante determinar la presencia de alguna lesión periapical, de ver la extensión de esta lesión, de tratar de ver si es compatible con un granuloma o con un quiste, para poder dar un diagnóstico.
la técnica del paralelo. La técnica del paralelo, bueno, lo que se busca justamente, como dice acá, es el paralelismo entre el objeto y la película. Gracias a eso y gracias a las leyes de isometría que habíamos visto anteriormente, esta técnica nos permite obtener imágenes con un mayor isomorfismo, o sea, se conserva más la forma que con otras técnicas, y mayor isometría, ¿sí? Se conserva mejor el tamaño que con otras técnicas como la bisectal, ¿sí? Esa es la ventaja de la técnica del paralelo. Por lo tanto, está indicada para todas las especialidades odontológicas, justamente por estas características que nos da esta técnica, pero especialmente para endodoncia y periodoncia, que son dos especialidades donde se necesita evaluar lo más exacto posible ciertas medidas. En la endodoncia, cuando hablamos de los conductos radiculares, y en periodoncia, para determinar el grado de pérdida ósea que tenemos a nivel de los tabiques o de las crestas óseas. Entonces, por eso está indicado en estas técnicas. Cuando veíamos técnica del paralelo, habíamos visto que ese paralelismo entre lo que es el objeto, es decir, la pieza dentaria, y la película, se lograba por varios sistemas. Uno de los más usados, los más usados eran el rollo de algodón entre la película radiográfica y la pieza dentaria, tratando de lograr ese paralelismo entre ambas, pero actualmente están estos elementos que son muy usados, que son los posicionadores radiográficos. Los posicionadores radiográficos también ya lo habíamos visto desde el segundo año, tercer año también. Es lo que nosotros les solicitamos para que ustedes puedan obtener las imágenes lo más exactas, precisas posible, sin necesidad, o sea, si se siguen los pasos correctamente utilizando el posicionador, vamos a tener éxito en la técnica realizada. Entonces, para técnica del paralelo, para los que no conocen, tenemos, viene así en los tres elementos, para el lado derecho, para el lado izquierdo, el que es para el sector anterior, que es recto, el que es recto es el que se utiliza para radiografiar incisivos y caninos. Lo del sector posterior lo vamos a utilizar cuando queremos radiografiar premolares y molares. Tengan en cuenta que vienen dos, ¿sí? El del lado, por ejemplo, se puede utilizar en el lado derecho del paciente y superior, en el lado derecho superior, y el mismo es el que se utiliza en el lado izquierdo inferior, porque lo damos vuelta, ¿sí? Se utiliza en forma invertida, por eso es que vienen 3 posicionadores y no 6. Las partes de los posicionadores intraorales, entonces para que puedan utilizarlo, porque vimos que tienen como ciertas dificultades para el manejo del posicionador, vamos a conocerlo un poquito. Como dice acá, lo utilizamos para mejorar la precisión y la rapidez en la toma de radiografías dentales. Cuando lo aprendan a utilizar, se dan cuenta de esto. Está compuesto por, en realidad tiene 4 partes. El anillo, que es esta especie de círculo, anillo colimador, porque justamente es la zona del posicionador que va a estar en relación con la salida, con el extremo del colimador del aparato de rayos. Tiene un bloque de mordida, que en el caso de la mayoría de los que vi que ustedes tienen, es color celeste azulado. Entre estos dos tenemos el brazo de unión, que los posicionadores que son para el sector posterior tienen forma, como forma de D. En cambio, el del sector anterior es recto, esa unión. Y en esta zona tenemos el soporte para el paquete radiográfico. El soporte para el paquete radiográfico tiene así como 2 partes que sirven justamente para introducir la película en el momento de realizar la exposición. Bien, pero voy a sacar de acá. ¿Cómo lo vamos a utilizar?
Bueno, esta es la gran duda que tenían estos días. ¿Cómo usamos el posicionador? ¿Sí? Como gráfico. Bueno, esta va a ser primero la zona, el soporte para el paquete radiográfico. Vamos a colocar, tiene así como tiras de plástico en el medio de las cuales se coloca el paquete radiográfico. Siempre tener en cuenta que la cara activa del paquete radiográfico, la cara activa era la que tenía la lengüeta o la otra. La otra. Vuelta. La cara activa, la cara pasiva tenía la lengüeta, la cara activa es la que era, decíamos que era rugosa y que presentaba micro rugosidades, ¿sí? La cara activa va a ser siempre, la cara activa que justamente no es la que se encuentra en la lengüeta, es la que va a mirar siempre hacia afuera, es la que tiene que mirar hacia el aparato de rayos X, hacia la zona donde va a venir el rayo central. ¿Sí? Bien, esto aprovecho a decirles en este momento que si bien nosotros lo vimos en segundo año, cuando estaban ustedes en segundo año, vimos la parte de paquete y película radiográfica. Para poder realizar el procesado manual de las radiografías, bueno, los que lo hicieron en estos días se encontraron con ese problema. Bueno, para los que lo van a hacer, les voy a ir diciendo con qué problemas pueden encontrarse y cómo evitarlos. Primero, el procesado lo realiza en un manga cajón, que es esa caja oscura, donde hay una cierta luz que atraviesa esta ventana, ¿sí? Que tiene el acrílico color rojo. Entonces tenemos como una mínima iluminación dentro del manga cajón, y en esa mínima iluminación es donde debemos trabajar. No se olviden que el paquete radiográfico no lo abrimos fuera del manga cajón, sino que hablábamos de que si lo exponemos a la luz, ¿sí? Nos va a velar, nos inactiva la película radiográfica y ya no nos sirve, ya no vamos a obtener imagen. El paquete radiográfico para hacer el procesado lo debemos abrir dentro del manga cajón, lo tomamos con el clip correspondiente y ahí pasamos a realizar el revelado, ¿sí? Tienen que conocer, como les digo, estamos trabajando con mínima luz dentro de lo que es el manga cajón. Observamos simplemente por una ventanita que es así lo que estamos haciendo en el interior, que para colmo tiene un acrílico rojo, o sea que no es que deja pasar la luz claramente. Entonces yo les sugiero que abran un paquete radiográfico, o sea, los errores que vimos son por la falta de conocimiento de qué van a encontrar dentro del paquete radiográfico, ¿sí? El desconocimiento de que la película tiene ciertas envolturas, que teníamos una lámina metálica, que teníamos una envoltura interna que era de papel y por fuera la envoltura externa. Entonces, nos ha pasado que vimos revelar o intentar revelar el papel, ¿sí? Eso porque no conocen. Entonces nosotros tenemos envoltura externa, después se tienen que encontrar con la envoltura interna, la lámina metálica en uno de los lados, ¿sí? Y después recién van a encontrar la película radiográfica. Yo les sugiero que, para los que no hicieron procesado todavía, abran un paquete radiográfico, practiquen cómo abrirlo, vean qué partes o envolturas presenta esa película radiográfica y en qué parte del paquete lo van a encontrar, ¿sí? Porque entonces de esa manera ya van aprendiendo y en el momento de tener que abrir el paquete radiográfico en el interior del cajón, le va a ser más rápido y más fácil. Así que bueno, esa es la tarea para la casa, ¿sí? ¿Se entendió? Igual tienen los apuntes de cuando hicieron para ver las partes constituyentes, si por ahí no se acuerdan, pero les va a servir esa práctica de abrir el paquete radiográfico, les va a servir. Bien, ¿se entendió? Sí, doctora. ¿No? Bueno, entonces decíamos que se coloca el paquete radiográfico en el soporte del posicionador.
Ese paquete radiográfico dijimos que va a ir con la cara activa, que es justamente la cara que no tiene la aleta, porque la cara que tiene la aleta va hacia atrás, mira hacia atrás. Entonces, con la cara activa orientada hacia el círculo, que le llamamos círculo colimador, o anillo o aro colimador, que es este. Entonces va siempre la cara activa mirando hacia aquí. ¿Y se acuerdan del punto de referencia cuando hacíamos técnica bisectal? El punto de referencia hacia qué cara estaba ubicado cuando hacíamos maxilar superior. Hacia ¿Hacia qué oclusal. zona? Exacto. Va a ir siempre hacia oclusal, entonces tenemos un punto de referencia en uno de los vértices de nuestro paquete radiográfico, que ese punto de referencia tiene que estar siempre orientado hacia las caras oclusales, es decir, que en el maxilar superior va a estar hacia abajo, en el maxilar inferior va a estar orientado hacia arriba, ¿sí? Ese punto de referencia siempre nos va a quedar orientado hacia el bloque de mordida que presenta el posicionador. Bien, acá tenemos la película, punto de referencia, bloque de mordida. Bueno, una vez que colocamos el paquete radiográfico en el posicionador, lo llevamos a la boca ubicándolo detrás de las piezas dentarias del área de interés. ¿Sí? Del área de interés, de la zona que querramos radiografiar. Vamos a tener en cuenta también descentrar esa pieza dentaria. Para centrar esa pieza dentaria hablábamos a veces de límites anteriores. Por ejemplo, si queríamos centrar el segundo y el tercer molar, el borde anterior del paquete radiográfico debía llegar hasta la cara mesial del primer molar. Si queremos centrar los premolares o el primer molar, ese límite anterior, es decir, el borde anterior del paquete radiográfico tenía que llegar hasta el canino, hasta mesial del canino. Eso nos ayudaba a centrar las piezas dentarias a radiografiar correspondientes a cada grupo. Bien, entonces llevamos el dispositivo a la boca, lo ubicamos por detrás, si es maxilar superior, hacia la cara palatina, si es maxilar inferior, hacia la cara lingual. Sostén del paquete radiográfico, en este caso, a diferencia de la técnica bisectal, no lo va a sostener el paciente, sino que se le pide al paciente que muerda ese bloque de mordida, que es un bloque de goma que presenta este posicionador. Debemos asegurarnos que la mordida sea firme. Una vez que el paciente muerde, podemos intentar hacer un pequeño movimiento del posicionador, porque una mordida incorrecta, o si el paciente no muerde en forma, digamos, adecuada, es decir, en forma firme, el posicionador puede quedar un poco inestable y la película también nos queda inclinada y esa nos lleva a hacer a que la radiografía nos salga mal o a veces como cuando la vemos como torcida, ¿sí? Entonces, cuidar que el paciente muerda correctamente. Angulación y determinación del punto de incidencia, a diferencia de la técnica bisectal, que teníamos dos líneas o dos planos que determinaban un punto, que se llamaba justamente punto de incidencia. En este caso, esta angulación y punto de incidencia está determinada por el anillo colimador. Simplemente lo que debemos hacer es tratar de coincidir el borde externo del colimador con ese círculo, aro o anillo del posicionador. ¿Sí? Tienen que estar paralelos, ambos deben estar paralelos. No necesariamente en contacto, pero sí paralelos uno con otro. Entonces esto nos asegura que esa incidencia es la adecuada para este grupo que estamos radiografiando. Bueno, eso relaciona a todo lo que... ¿Alguna duda o pregunta sobre los posicionadores? ¿Sí o no? No, doctora. No, doctora, todo ¿No? claro. Bien. Bueno, las técnicas oclusales eran otras técnicas intraorales. ¿Y en qué caso vamos a prescribir técnicas oclusales?
Cuando queremos visualizar, por ejemplo, o diagnosticar la presencia de fracturas óseas en los maxilares, cuando estamos ante hacer una evaluación de los torus palatinos, para observar también procesos quísticos y tumores, la localización, la extensión de los mismos, para localizar esquirlas óseas que hayan quedado por algún traumatismo, agujas rotas por alguna mala maniobra, cualquier cuerpo extraño a nivel de los maxilares, la presencia de cálculos salivales en algún trayecto de alguna glándula salival, la presencia de dientes retenidos y dientes supernumerarios, como vemos acá en estas imágenes, en las cuales podemos observar la presencia de caninos retenidos. Esta técnica nos da una imagen en sentido transversal, ¿sí? Horizontal. Entonces, esto es la imagen de caninos retenidos en un sentido transversal. La presencia de quistes, el tamaño de ellos, la relación con algunos tejidos adyacentes. Esta, como les decía, sigue siendo una imagen bidimensional, si bien nos permite ver las zonas vestibular, palatino y lingual, no podemos hacer un diagnóstico de una lesión periapical, por ejemplo, no podemos hacer diagnóstico de caries oclusales con una técnica oclusal justamente, ¿sí? Acá lo que vemos son estas protuberancias óseas que se dan a nivel de la cara lingual, del cuerpo mandibular. Fracturas a este nivel podemos observar en sentido transversal, podemos hacer el diagnóstico de esta fractura. El movimiento, ¿sí?, de los cabos de fractura. Radiografía panorámica es otra de las técnicas que podemos prescribir. Es una de las más utilizadas actualmente cuando queremos observar una lesión, anomalía o patología, determinar la extensión y relacionar, o sea, esta lesión con los tejidos, con reparos anatómicos adyacentes o con piezas dentarias adyacentes. Por lo tanto, cuando queremos evaluar las anomalías dentarias, ya sea la presencia de dientes retenidos, caninos, terceros molares, si estamos ante una anodoncia, o sea, la falta de piezas dentarias, si queremos determinar la presencia del germen de esa pieza dentaria o la ausencia, estaríamos ante una agenexia, la presencia de dientes supernumerarios, la evaluación de la erupción, crecimiento y desarrollo de los maxilares. Esto es muy importante cuando se trata de pacientes niños. Detectar y evaluar la extensión, localización de lesiones en los maxilares y su relación con estructuras vecinas. Eso es lo que hablábamos recién. Nos da como un panorama, si bien podemos observar los huesos en zonas como superpuestos, pero de todos modos tiene gran valor justamente para esto, para observar lesiones, la relación con piezas dentarias y con otras estructuras anatómicas adyacentes. Observar fracturas maxilofaciales, lo que decíamos recién. Estudio limitado cuando queremos hacer un estudio, por ejemplo, de ATM con una radiografía panorámica, ya que presenta superposición de otras estructuras óseas sobre la ATM, por lo cual normalmente no es el estudio indicado una radiografía panorámica para hacer el estudio de la articulación temporomandibular. Existen otras técnicas extraorales también que pueden sernos más útiles. Las ventajas, lo que hablábamos, tiene una cobertura amplia de los maxilares. La técnica es sencilla y cómoda para el paciente. Los que se realizaron lo deben saber. La dosis de radiación para el paciente es relativamente baja si tenemos en consideración a una seriada con técnica bisectal. Es decir, que si comparamos la cantidad de radiación que hay cuando hacemos 14 radiografías periapicales con técnica convencional, va a ser siempre mayor a una radiografía panorámica. Actualmente se dice que los aparatos digitales que realizan radiografías panorámicas son cada vez más
la tecnología avanza, entonces son cada vez más mejorados en relación a lo que es la dosis de exposición que recibe el paciente. Actualmente se dice que una radiografía panorámica digital equivale a 3 o 4 radiografías periapicales, ¿sí? O sea que de ahí el valor, y vamos a observar una imagen como mucho más amplia. Se utiliza en pacientes que no pueden abrir la boca, porque se lo puede realizar con el paciente en oclusión o con el paciente mordiendo solo un mordillo en el sector anterior. Y la rapidez de la obtención de la imagen. Actualmente, sobre todo las imágenes son digitales. En este momento, por ejemplo, el paciente se realiza la radiografía y en el momento, casi prácticamente por los pocos minutos, el odontólogo puede tener la imagen porque el centro radiológico lo puede enviar por WhatsApp, por correo electrónico. Entonces, si necesitamos observar en forma urgente, tenemos esa facilidad gracias a la radiografía digital. Las limitaciones, tiene ciertas limitaciones, como les decía, se superponen muchas estructuras anatómicas, pero vamos a ir para atrás. Se superponen estructuras anatómicas, si ustedes si bien ya han tenido ya la oportunidad de observar las radiografías panorámicas y determinar a qué corresponde cada zona radiolúcida o radiopaca que vemos en ella cuando vimos la interpretación de radiografías panorámicas. Hemos hecho ese ejercicio. Entonces, esa es una de las desventajas, la superposición de las estructuras óseas en toda la imagen. Bien, entonces por eso decimos que son poco nítidas, por lo cual va a tener como un valor limitado para hacer una evaluación de caries o de enfermedad periodontal o de lesiones periapicales. Podemos tener distorsiones geométricas verticales y horizontales e imágenes un poco magnificadas, es decir, un poco mayor que el del objeto que se radiografió, en este caso las piezas dentarias o maxilares. Nos puede dar entonces, no nos da las medidas exactas, no existe una relación 1 a 1 entre las medidas que podemos obtener una radiografía panorámica y las reales del paciente, a eso se refiere. Siempre vamos a observar superposición en la zona de premolares. Esta es una imagen plana, es como si a la zona curva de la zona maxilar, es como que la abrimos, nos queda una imagen plana. Sabemos que los arcos dentarios presentan su mayor curvatura en la unión del sector anterior con el sector posterior. Por lo tanto, justamente esa zona de mayor curvatura al maxilar se traduce en la imagen como esa superposición, como si se encontraran unidos o superpuestas las caras proximales en la zona de premolares. Bueno, después el costo. Anteriormente eran más costosas, ahora como ya es como existen varios centros radiológicos, han proliferado los centros radiológicos, entonces el costo si bien es mayor que al realizarse una radiografía periapical, pero digamos que no es tanto en consideración al valor que tiene. Las prescripciones radiográficas como complemento a las actividades clínicas. Bueno, ustedes están cursando el módulo Patología y Diagnóstico 2, en el cual le van a solicitar radiografía, va a ser necesario para sus actividades de periodoncia la realización de seriadas radiográficas, donde se observa la menor distorsión posible, para observar la pérdida ósea, lesiones de bifurcación u otras lesiones a nivel de los tejidos óseos. Después igual tenemos una clase solamente de diagnóstico imaginológico en periodoncia, donde vamos a hacer mayor desarrollo de todo esto. Pero hasta ahora lo que deben saber es que si van a realizar una radiografía solicitada para hacer un diagnóstico periodontal, ¿qué técnica íbamos a utilizar? ¿Qué técnica era la indicada? Paralelo. La del paralelo. Claro. ¿Y por qué era más indicada la técnica del paralelo? ¿Era la más indicada? Por tener isomorfismo e isometría.
Claro, porque era la que tenía un mayor isomorfismo e isometría que otras técnicas intraorales, que la técnica bisectal, por ejemplo. En clínica estomatológica, bueno, para hacer diagnóstico de cualquier lesión o patología que se encuentra a nivel de los tejidos óseos, evaluar torus, presencia de celulitiasis. Diagnóstico complementario, prequirúrgico y postquirúrgico. Bueno, de esto algo estuvo hablando el doctor Cruz recién, que habrán visto que en la parte preoperatoria siempre va a ser necesario, en el momento de hacer la evaluación para hacer una exodoncia, por ejemplo, o cualquier procedimiento quirúrgico, la necesidad de hacer una radiografía. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que vamos a observar? O sea, en una radiografía que le da valor justamente como estudio complementario prequirúrgico. Hay cosas que son como importantes de evaluar antes de hacer una extracción, que tal vez nos va a servir para disminuir el riesgo de complicaciones posteriores, si tenemos un buen diagnóstico imagenológico, donde podamos, por ejemplo, en una radiografía determinar el grado de destrucción de la corona por caries o por fractura. Por ejemplo, lo que debemos, si tenemos una pieza dentaria en la cual observamos una zona radiolúcida que abarca tejido de esmalte, de dentina, conservación de las caras mesial y distal, de un delgado espesor de tejido dentario a nivel de mesial y distal. ¿Qué riesgo tendría esta pieza dentaria de qué es lo que puede suceder en el momento de realizar una exodoncia? ¿Qué podría suceder? Exacto, puede fracturarse porque la caries, esa caries la está debilitando, debilita las paredes, las hace más delgadas. Nosotros sabemos que deben hacerlos a veces con forceps, en algunos casos, a veces con elevadores, pero siempre, bueno, en este caso estaría en riesgo sea la fractura de esa pieza dentaria, y nosotros si evaluamos a esta pieza dentaria antes de realizar la extracción, tal vez podamos planificar otro tipo de exodoncia con menos riesgo, tal vez podamos evaluar y decir, bueno, esto mejor voy a disminuir los riesgos si realizo una odontosección, por ejemplo, y de esa manera voy a disminuir, digamos, los riesgos de complicaciones en la cirugía. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, o sea, es como una herramienta la radiografía para disminuir los riesgos, para ayudar justamente al éxito de ese procedimiento quirúrgico. Debemos evaluar eso, qué tejidos afecta la caries, si hay o no compromiso pulpar, qué paredes afecta. Acá, por ejemplo, tenemos una caries de gran tamaño, lo mismo que acá. Este ya es una fractura, ¿sí? Una fractura a nivel coronario. Si podemos ver esta imagen, es justamente porque esta zona coronaria estaba unido por esta zona de encía, tejido blando, ¿sí? Al resto. El estudio de la morfología radicular. Esto es muy importante porque justamente las características de la raíz de una pieza dentaria a veces nos determina, nos ayuda a planificar la cirugía, como les decía, determinar qué técnica voy a realizar, qué técnica no debo realizar al realizar una exodoncia, en el momento de hacer una exodoncia. Por ejemplo, tenemos esta imagen entre la 1 y la 2, una pieza dentaria. Por ejemplo, si tuviéramos que extraer esta pieza dentaria, presenta una raíz dilacerada, curvatura de la raíz, una raíz supernumeraria. Tenemos la imagen 2, que presenta raíces que son paralelas, cortas, son caries a nivel oclusal. En este caso, ¿cuál tendría más riesgo de tener complicaciones o dificultad para extraer? ¿La 1 o la 2? La 1, doctora. Claro, porque es como que las raíces vieron que hacen como una especie de retención en el hueso. Entonces ustedes
se va a complicar tal vez hasta luxar esa pieza dentaria y extraerla. En este caso también tenemos una raíz, un premolar, la pieza dentaria 25, con dilaceración de la raíz, que hace como una zona retentiva en el hueso de esa raíz dentaria. Esta que son raíces que son convergentes, ¿sí? Con proximidad o unión a nivel de la zona periapical y que conservan una zona de hueso interradicular. Estas también son raíces que van a necesitar tal vez de realizar otro tipo de maniobra para realizar la exodoncia, no una exodoncia normal. Otros aspectos de la morfología radicular, como por ejemplo cuando sucede el depósito de cemento excesivo a nivel de la raíz, que justamente que puede ser parcial o puede ser total, en este caso es parcial, afecta desde el tercio medio, el tercio apical de la raíz, y también hace como una zona retentiva en el hueso. Son piezas dentarias que a veces, cuando no conocemos la morfología radicular previa a la exodoncia, tal vez luxe, tal vez lleguemos a luxar, sí, pero nunca va a salir. Ahí cuando dicen, sí, lo luxé, se mueve para todos lados, pero no sale, ¿sí? Tenemos esto está haciendo como una especie de retención dentro de lo que es el tejido óseo, lo mismo que en este caso. La relación de la raíz con el alveolo. Hay casos en que estamos ante la presencia de anquilosis o de una raíz anquilosada, que llamamos cuando hay ya un íntimo contacto entre el tejido dentario y el óseo, ¿sí? Prácticamente, bueno, están unidos, desaparece, como dice acá, radiográficamente, vamos a observarlo, desaparece parcial o totalmente el espacio periodontal. No vamos a ver esto, ¿se acuerdan que el espacio periodontal era lo que delimitaba la raíz de la pieza dentaria, como una línea radiolúcida, oscura, me refiero cuando digo radiolúcida, es oscura, que rodea la raíz de la pieza dentaria. Esa era la separación. Pero puede haber ocasiones en que no existe esa separación, sino como que existe una continuidad entre lo que es el tejido dentario y óseo, es como si estuviera unido, ¿sí? Y me imaginan que eso va a salir, o sea, no, o sea, es la unión, el hueso y el son una sola cosa. Puede afectar a toda la raíz de la pieza dentaria o ser solamente en zonas. Lo que ven acá, por ejemplo, son fotos que en realidad encontré en un trabajo que habíamos hecho. Esta es una raíz que tiene parte de la tabla, o sea, fue extraída esta pieza dentaria, pero con parte justamente de la tabla vestibular, porque había una zona de esa raíz que estaba anquilosada con el hueso que lo rodeaba. Lo mismo aquí, también tenemos piezas dentarias con parte de lo que es esa, y esto ya es iatrogenia, eso ya le eliminamos esa tabla vestibular al paciente. También debemos observar la presencia de aquellos elementos que puedan debilitar la pieza dentaria. Por ejemplo, el tratamiento endodóntico, el perno muñón, o si son obturaciones extensas como en este caso. ¿Sí? Entonces acá tenemos que tenemos un tratamiento endodóntico, una restauración, lo mismo acá, perno muñón, con un tratamiento endodóntico. Para realizar los pernos normalmente se hace como una preparación de los conductos radiculares. Es decir, como que vamos a limpiar y al limpiar se elimina como una pequeña capa. Entonces por eso es que queda de esta manera y a veces un poquito, a veces se ensancha, también se ensancha un poquito para justamente adaptarlo a la presencia para la colocación del perno. Entonces obviamente lo que hacemos con esa maniobra es debilitar a la pieza dentaria. Debemos tener en cuenta que tenemos el tejido dentario debilitado cuando vamos a tomar esa pieza dentaria con el forceps. O sea que va a haber el riesgo de que se nos fracture. También determinar la disposición espacial de la pieza dentaria en los maxilares y su relación con estructuras anatómicas vecinas. Bueno, esto ya lo
saben, porque ya vimos un montón de lo que son cuáles son los reparos anatómicos que se hagan cercanos a determinados grupos dentarios. El maxilar superior, observar el seno maxilar, la relación del seno maxilar con las raíces de las piezas dentarias. También cuando vamos a realizar extracción de terceros molares, la extracción de molares, perdón, observar la relación que presenta este con gérmenes o con los terceros molares que están parcialmente erupcionados. También la presencia de la tuberosidad para tener cuidado con las maniobras, una zona muy delgada de hueso, por lo cual debemos tener cuidado con las maniobras a realizar en esa zona del sector posterior. El agujero palatino anterior y la relación del mismo con las fosas nasales no va a haber mayores problemas porque normalmente no se hallan muy próximos a la raíz. Agujero mentoniano en el sector inferior y la presencia del conducto dentario inferior, la relación y cercanía que presenta este conducto a los ápices de las piezas dentarias del sector posterior. Bien, entonces eso era el valor cuando nosotros queremos estamos ante una planificación de una exodoncia. Esos son los aspectos que debemos evaluar de esa pieza dentaria antes de hacer un procedimiento quirúrgico. Como prescripción radiográfica postquirúrgica, bueno, nos va a permitir observar la presencia de restos radiculares, en este caso, por ejemplo, la perforación. Tenemos la perforación de lo que es la pared del seno maxilar y es como que se ha hecho, se impulsó ese fragmento apical de esa pieza dental que estaba siendo extraída hacia el seno maxilar. También nos permite evaluar si hemos fracturado tablas óseas en el momento de realizar la cirugía, instrumentos fracturados que pueden haber quedado, la presencia de cálculos. Ustedes saben que una de las medidas previas es justamente realizar la eliminación de cálculos dentales para evitar esto. Y como decía el doctor hoy, es importante el diagnóstico imagenológico para los controles radiográficos a distancia, para evaluar la cicatrización, como hoy hablaba de un caso clínico en el cual estaba indicado justamente realizar una evaluación y entre esos incluimos un diagnóstico imagenológico para evaluar justamente la cicatrización o la presencia de cualquier objeto, de cualquier elemento extraño que haya quedado en esa zona. Bueno, se entendió acá la parte de lo que es diagnóstico imagenológico hasta este momento. El valor del diagnóstico imagenológico, cómo lo hacemos. Hola, ¿se fueron? Sí, doctora, quedó claro. ¿Están ahí? Me parece que hay dos nomás, que son los que contestaron. Bueno, esta parte presten atención, porque se van a encontrar con esta parte en la historia clínica, y es la que tienen que completar, y es la que tenemos que firmar, y es la que se va a evaluar. Una de las últimas hojas de la historia clínica se van a encontrar con esta parte que es el anexo de diagnóstico imagenológico, que va a ser en una de las hojas, dice esto, diagnóstico imagenológico. En la parte superior van a encontrar que dice técnica, grupo, maxilar y lado. El alumno, el nombre del alumno y la firma del docente, ¿sí? El alumno que hizo este informe. Bueno, este informe, ¿se acuerdan? El año pasado trabajamos con informes radiográficos, ya trabajamos en el diagnóstico de lo que eran o descripción de las anomalías, las lesiones y las patologías, ¿se acuerdan? Que justamente en este diagnóstico incluíamos esto. Comenzamos por decir a qué técnica correspondía, a qué grupo, el maxilar y el lado. Y abajo describíamos lo anormal que observábamos. Lo anormal, como les digo, podía ser una lesión, una anomalía o una patología. Bueno, entonces el nombre de la técnica realizada, el grupo al cual corresponde, el maxilar, el lado. Y acá donde está esta línea de puntos es donde va el informe, es donde van a realizar la descripción de lo que ustedes observan, es decir, la interpretación de esa
de esa radiografía que le hemos tomado al paciente. Estas son algunas de las pautas que tienen que tener en cuenta para realizar. Antes de realizar el informe, analizamos la radiografía, viendo si tenía falla de técnica y procesado y si era una radiografía apta para hacer interpretación o si teníamos que repetirla. Observábamos justamente esto para determinar la técnica, grupo maxilar lado, citar qué piezas dentarias se observan en la radiografía como segundo punto y describir las características radiográficas anormales observadas. Bueno, en esto se va a basar la actividad para el taller, así que vamos a hacer una especie de práctica acá. Acá, por ejemplo, ¿a qué grupo, a qué técnica podría corresponder esta radiografía? Esta imagen. Técnica de DIC. Grupo 2. Técnica de DIC, segundo grupo. Bueno, sería técnica de DIC o bisectal, un segundo grupo, porque tenemos los premolares y el primer molar. Entonces teníamos técnica, grupo, maxilar, bueno, claramente, maxilar. Superior, ¿verdad? Superior. Ya está orientado para superior. Entonces, técnica bisectal, grupo 2, maxilar superior, lado. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Derecho. Exacto. Lado derecho, así como está orientada la radiografía, teníamos en cuenta como si el paciente estuviera delante nuestro. Si yo tengo mi mano izquierda acá, ¿sí? Significaría que ese es el lado derecho del paciente, ¿sí? Esto ya lo habíamos aprendido, habíamos practicado un montón, justamente con imágenes. Bueno, técnica, grupo maxilar, lado está. ¿Qué piezas dentarias se hallan presentes? Observamos qué piezas dentarias. Primer molar y premolares. Según la nomenclatura, vamos a tratar de usar la nomenclatura numérica, porque si no nos quedaría un informe larguísimo, si tenemos que poner primer, molar, premolar, maxilar, superior. 16, 15, 14. 15, 14 y 13. Exacto, y parcialmente la pieza dentaria. 15. 15. Parcialmente cuando se encuentra parte de la pieza dentaria de 17. 17, exacto. Pues sí, entonces tenemos 13, 14, 15, 16 y parcialmente la pieza dentaria 17. Pasamos a describir lo anormal, hagámoslo en forma ordenada. La pieza dentaria 14, ¿qué observamos a nivel de la pieza dentaria 14? A nivel de la corona, exactamente. La porción Observamos coronaria. una zona observamos- radiolúcida en la porción coronaria. Una zona radiolúcida que afecta a qué tejidos. Compromete esmalte y dentina en la parte distal de la corona. Se ve una zona radiolúcida de bordes difusos. Ajá, muy bien, sí. Es sin aparente compromiso pulpar acá, ¿sí? Porque vemos como que no estaría justamente está como en cercanía, pero no existiría no existe aparente compromiso pulpar. Sin aparente compromiso pulpar, decimos. O con aparente compromiso pulpar ya sería un caso ya en que observamos que esa lesión de caries ya involucra a la cámara pulpar. Eso sería con aparente compromiso pulpar. Bien, entonces está correcto. Entonces vamos a pasar a la pieza dentaria 15. ¿Qué observamos? A nivel coronario observamos una gran zona radiolúcida. Que nos indica destrucción coronaria, ¿verdad? Con bordes difusos, por aparente presencia de caries. A nivel apical. Una zona radiolúcida. Una zona radiolúcida. Rodeado ¿De de qué un forma? halo radiopaco también. Claro, rodeado de un halo Bordes radiopaco. ¿Forma? ¿Qué forma bordes aproximada? ¿Qué forma tiene? ¿Redonda, ovalada, cuadrada, triangular? Es más ovalado. Bueno, que es una forma ovalada, límites radiopacos. ¿De aproximadamente cuánto de diámetro?
5. Cuando tienen la radiografía es más fácil porque lo pueden medir, ¿sí? Ahora yo le digo aproximadamente, entonces tendría 7 milímetros tal vez de diámetro, el diámetro mayor. ¿Sí? Y acá tenemos que hacer, vemos, si bien es una zona radiolúcida, ¿sí? Vemos como cierto trabeculado en su interior. Todas estas características, de acuerdo a todas estas características, podemos decir que esta lesión es compatible con... Un quiste. Gran, profe, por el trabeculado. Por un granuloma. Los quistes van a tener que repasar lesiones, características imagenológicas de los quistes, a diferencia de los granulomas. Los granulomas tendían a ser menores de 1 centímetro, se observaba cierto trabeculado en su interior. En cambio, los quistes eran más radiolúcidos todavía, podían ser hasta radiotransparentes. También se encontraban corticalizados, pero según todos los autores, consideran un quiste a lesiones que son mayores a 1 centímetro. Ahí estaríamos hablando, como les dije, nosotros radiográficamente podemos decir es compatible con un granuloma. La histopatología dirá la última palabra. ¿Sí? Bien. Pieza dentaria 6, 16. Observamos a nivel coronario un área radiopaca de bordes bastante definidos que podría ser compatible con una restauración. Exacto. Una Acá también operación. me olvidé decirle, acá a nivel apical, sí, vemos como que termina en forma abrupta. La raíz de la pieza dentaria, un contorno romo, como que falta un pedacito, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de decirle. ¿Podría ser compatible con qué tipo de reabsorción? ¿Dentaria? Externa, ¿verdad? Porque vieron como que no tiene la forma de ápice, sino es como que terminara así como en forma abrupta, que acá nos dice esto no es normal. Bien. Bueno, van a tener entonces en el taller una actividad similar a esta que hicimos recién.